Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de clase de hoy, en la cual vamos a continuar viendo lo de los aspectos relacionados con la implementación de las tablas hash. Eh, bien, si ustedes lo recuerdan, en la sesión pasada estábamos viendo de forma teórica y les mostré básicamente de forma gráfica cómo funciona una tabla hash, ¿cierto? Sin embargo, pues hay que hacer básicamente también las implementaciones para su funcionamiento. Entonces, vamos a revisar básicamente unas de las funciones fundamentales que tiene una aplicación de una tabla hash. ¿Listo? Vamos para allá. Entonces, miren, básicamente, la tabla hash, como les había dicho, es una tabla que se utiliza básicamente es muy utilizada para diccionarios o elementos, por ejemplo, como les había dicho, registro de estudiantes que van a tener un único código o un único registro, ¿listo? Por cada uno de los datos. Entonces, las funciones hash básicamente tienen como pues en su implementación hacen una implementación bastante eficiente en los tipos de datos, como les decía, pues como los diccionarios. Si ustedes lo recuerdan, un diccionario básicamente asocia una clave con un valor. Como les decía en la clase pasada, por ejemplo, un diccionario en inglés asocia una palabra con una traducción en inglés, ¿cierto? Usted busca en un diccionario una palabra en español para traducirla en inglés y usted busca la palabra en español y a esa palabra, cuando usted la busca, va a encontrar solamente una palabra en español, ¿cierto? Que en inglés de pronto puede tener más de una traducción o más de un significado, de acuerdo al contexto donde usted lo ubica. Pero cuando usted busca la palabra en español, solamente encuentra una y no encuentra más. Lo mismo pasa pues con un diccionario de significados también, ¿cierto? De acuerdo a si es, por ejemplo, un sujeto, un pronombre o un adjetivo, puede significar diferentes cosas. Pero usted cuando busca la palabra, recuerden, busca una sola palabra. Entonces un diccionario tiene esas claves únicas, las cuales se les asocia un significado o una palabra pues traducida u otro elemento, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo más frecuente es cuando usted busca eh, una palabra en el diccionario, recuerden, básicamente lo que se localiza su posición y lo que normalmente hace un algoritmo es que localiza su posición o su dirección de memoria y le devuelve a usted la traducción correspondiente, que es el valor asociado que tiene este diccionario. En este caso, la primera operación relativa a una tabla dispersa, recuerden que habíamos hablado también que a las tablas A se les llama tablas dispersas, consiste en su creación, en el insertar, el crear elemento. Básicamente, como ustedes lo vieron en la implementación de la clase pasada, aquí la tengo y se las vuelvo a mostrar otra vez para que lo recordemos. Recuerden esta implementación, de acuerdo a esta implementación, miren que básicamente se conforma de listas dentro de un vector o un arreglo. Este vector o arreglo tiene posiciones definidas, por eso es un vector. Pues en términos técnicos, básicamente una tabla hash es una combinación entre un arreglo y entre listas enlazadas. Y si ustedes pueden verificar y ver cómo está funcionando, básicamente él funciona con listas simplemente enlazadas. No está funcionando con otro tipo de listas. ¿Por qué simplemente enlazadas? Porque están en una sola dirección, como ustedes lo pueden apreciar. Solo están en una dirección y cuando se ingresa un elemento, básicamente se ejecuta una sola operación que es agregar último, ¿cierto? Pero en las tablas hash se llama insertar. El insertar básicamente es el agregar último elemento. Entonces, miren la importancia de haber visto primero las estructuras, las operaciones de las listas para poder empezar a ingresar a estos elementos.
Miren que estas listas son enlazadas, las que contiene cada uno de estos elementos en un vector. Entonces, obsérvense que ahí pueden haber posiciones en el vector que estén vacías. Y ya vamos a ver pues una de la operación pues más elemental o la más fundamental para poder ingresar información en una tabla hash. Entonces miren, en este caso tenemos un vector que tiene 10 posiciones y en cada una de las 10 posiciones pues puede recibir elementos. Y cada vez que reciba un elemento lo va a recibir en una posición diferente. Recuerden que los elementos pues son todos distintos, ¿cierto? No puede repetirse un código o un elemento pues que sea su criterio para ingresarlo. ¿Listo? Entonces, una de las funciones está pues el insertar, básicamente en el insertar en la tabla T el elemento K. Entonces, al hablar de la tabla T, tenemos que en esa tabla ese elemento K debe sufrir una transformación para una clave mediante una función hash. Básicamente el elemento K, para poder ingresar a la tabla, debemos hacerle una conversión a la clave y de esta clave ya mediante pues en la tabla hash se va a almacenar. La clave lo que va a definir es cuál es la posición en la que se va a ingresar. Creo que no les estaba compartiendo la presentación. Entonces les muestro nuevamente. Aquí están, pues está la tabla, ¿cierto? La tabla hash que tiene cada uno de los vectores. Entonces lo mirábamos aquí en las diapositivas. La operación insertar dice que si en la tabla T se agrega el elemento K. Entonces al tener el elemento K, lo que se hace es operarle la clave, colocarle su clave, de acuerdo al índice que tenga él, pues, o al valor que traiga, se le coloca una clave y esa clave va en la tabla hash. Por eso se hace mediante una función hash. Esa es la función hash. Entonces, básicamente, es como se agrega un elemento. Recordemos que en las tablas dispersas o tablas hash no utilizamos directamente la clave para hacer el índice, sino que hacemos el cálculo del índice. El índice básicamente lo calculamos mediante una función matemática o lo que se llama función hash. Por eso aparece aquí la H, mediante una función hash que tiene como argumento la clave del elemento y devuelve una dirección o índice en el rango de una tabla. Entonces, según esto, considerando esta función h de la clave k se nos convierte en una x. El índice básicamente se nos convierte en una x. Entonces, si consideramos h de x la función hash, se pueden especificar las operaciones de tipo tabla dispersa. Entonces tenemos también, aparte de la función insertar, la operación insertar, la operación buscar. La operación buscar, entonces tenemos que la tabla básicamente se nos va a ejecutar la función hash del elemento x. Tenemos la función para buscar también. Entonces al buscar primero nosotros vamos a tener el código del elemento, ese código lo vamos a tener que transformar mediante la función hash a la clave para poderlo buscar. Recordemos que se buscaría dentro de una clave. ¿Listo? Entonces, como les decía, esta función buscar va a ejecutar esa función, ¿cierto? Él devuelve la clave y básicamente buscando la clave después ya podemos buscar el elemento dentro de esa lista, básicamente, que vamos a tener para poder obtener la información. De igual manera, también podemos eliminar elementos. Básicamente, la función eliminar de la tabla ejecuta pues la eliminación del elemento, ¿cierto? Le extrae el elemento de la tabla que se encuentra en la posición que le corresponde según su clave. Entonces, usted le coloca que quiere eliminar un elemento lo debe eliminar por el código. Entonces, usted al código también tiene que ejecutarle la función de la clave, la función hash para encontrar la clave y usted va y con esta clave ya puede ir a buscar básicamente el elemento para poder ejecutar la función de eliminar. ¿Listo? Básicamente esas son las tres operaciones fundamentales y esas tres operaciones entonces
las voy a implementar básicamente mediante una codificación. Vamos a hacer pues una codificación haciendo uso de Replit. En este caso pues le voy a hacer uso de Replit para pues hacerla mediante Python, la tabla hash. Pues una visualización de lo que puede ser básicamente una tabla hash. Entonces recordemos, primero, como hemos observado aquí en este ejemplo, la tabla hash básicamente es una combinación entre un arreglo o un vector y unas listas. Las listas, ¿por qué listas? Porque cada espacio de este vector debe tener una lista. Porque cada espacio de este vector puede recibir más de un elemento al hacerle la operación. Entonces, si le hacemos la operación, podemos recibir más de un elemento. Y como vamos a recibir más de un elemento, entonces este elemento debe agregarse mediante un elemento dinámico. Y el elemento dinámico que nosotros tenemos, ya lo conocemos y ya lo sabemos implementar, son las listas. ¿Cierto? Unas listas, en este caso, una lista enlazada. Y como podemos ver, es una lista enlazada simple. Entonces, la agregación de este tipo de elementos va a ser muy sencilla. Básicamente es muy sencilla. Entonces, lo primero que hacemos, recordemos, si nosotros vemos esta figura, ¿a qué se nos parece cada uno de estos círculos? No, profe. Señor Santiago. Eso, muy bien, señor Joseph, excelente. Un nodo. ¿Cierto que es un nodo? Entonces, lo primero que debemos hacer, lógicamente, es decirle que vamos a hacer una implementación de un nodo. Y vamos a crear el archivo o la clase llamada nodo.py. Entonces al nodo voy a agregarle la clase nodo. En este caso voy a crear un elemento que tenga un código y un nombre de una persona. ¿Listo? Es como decir básicamente un directorio telefónico, pero lo voy a hacer de forma inversa. Voy a tener el código o el código de estudiantes. Básicamente vamos a crear un código, un nodo, vamos a crear una tabla hash que contenga códigos y nombres. ¿Listo? Que contenga los códigos y los nombres. Bien. Entonces voy a crear la clase nodo. Esta clase nodo, recuerden, contiene el constructor que debemos crearle. Contiene el constructor y en este constructor le voy a crear un código que le voy a dar un valor inicial non y también voy a crear, ya van a darse cuenta porque le estoy dando un código non y un nombre que va a tener también un valor non. Ya voy a mostrarles un poquito más adelante por qué es que les estoy dando valor por defecto non. O sea, si creamos el nodo y si no le ingresamos información a ese nodo, para que no nos genere error, simplemente le decimos que el código sea non y el nombre sea non. Vamos a ingresar un código y un nombre. ¿Listo? Le digo el punto siguiente. Ser punto código, perdón. Va a ser igual a código. Ser punto nombre. Miren que estamos creando un nodo que contiene más de un dato. Ya no estamos creando un nodo así como ustedes lo han hecho en implementaciones pasadas, ¿cierto? Miren que uno normalmente creaba el nodo con solamente un dato. Nodo, dato y ya. Ustedes habían hecho lo de la factura, por ejemplo, y en esa factura se podía hacer este tipo de implementaciones, ¿cierto? En el código igual no, nombre igual no. Miren que tiene más de un dato. Entonces aquí les digo que el código, el punto código va a ser códigos, el punto nombre va a ser nombre. Y como es una lista simple enlazada, ¿qué nos hace falta? Puntero siguiente, ¿cierto? El puntero siguiente que por defecto apunta a non. Hasta ahí hemos implementado el nodo. Listo. De aquí pasamos a implementar ya básicamente las funciones hash. Entonces puedo crear un archivo, lo voy a denominar funciones hash. Aunque este básicamente es bueno, no es una tabla hash, porque recuerden que la tabla hash es una tabla que contiene vectores o una lista, un arreglo que contiene en cada una de sus posiciones una lista hash. Entonces, básicamente puedo llamarla así, puedo llamarla lista hash.
Voy a llamar a la lista hash. Lista hash, entonces, punto .py. ¿Listo? La lista hash.py. Sería pues el elemento que voy a instanciar. Y entonces aquí le digo, primero, from nodo, import, nodo, ¿cierto? Entonces vamos a exportar el nodo hasta aquí. Bueno, este no lleva paréntesis aquí. From nodo, import nodo, yo creo que acá abajo era que lleva paréntesis y me los comía, no sé si están ahí. Listo, from nodo, import nodo. Entonces aquí ya creo la clase llamada lista hash, ¿cierto? Entonces la clase se llama lista hash, el elemento es lista hash. Listo, entonces aquí le digo también, voy a crear el constructor. En este caso es el constructor solamente, que va a contener, recuerden que es una lista, cada una de estas listas hash va a ser una lista simplemente enlazada. Y la lista simplemente enlazada contiene punteros, ¿cierto? Y tiene elementos que me ayudan a definir. Es el punto primero, que por defecto va a ser igual a none, es el punto último, que es igual a none, y en este caso, el tamaño. Aunque no creo que lo necesitemos, pero pongamos el tamaño para cada uno de estos elementos. La primera operación por defecto. Recuerden, verificar si la lista está vacía, ¿cierto? Lista vacía. Self. Miren que básicamente son las mismas operaciones que hemos hecho con las listas. Son muy parecidas, ¿cierto? If self, punto primero, es exactamente igual a none, ¿cierto? If self, punto primero es igual a none, me devuelve, le voy a decir que me retorne true, return true, lo de siempre. De lo contrario, return false. Implementación de la operación lista vacía, ¿cierto? Entonces, miren que hasta ahí básicamente es lo mismo que hemos hecho en las listas. Estamos haciendo la implementación de una lista simplemente enlazada. Ahora voy a definir la operación de insertar. Voy por ahora, vamos a hacer una actividad hoy. Voy a hacer la implementación de la actividad para ingresar, para insertar, y voy a implementar una operación para recorrer, para que miremos cómo va funcionando la implementación. Y la implementación, ustedes van a hacer la implementación de buscar y van a hacer la implementación de eliminar. Y vamos a verlo funcionando. Listo, yo les voy a hacer la implementación de insertar y vamos a ver pues al finalizar la sesión ya pues cómo nos quedarían las operaciones. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a decirle, voy a definir la operación insertar. Insertar sería self, sería código y sería nombre. Recuerden que el código yo lo convierto en una clave, pero yo el código debo conservarlo en el elemento. Tengo que conservar su código. Entonces yo voy a llevar insertar código y nombre. Y en este caso, verifico primero, recuerden, if cell.lista vacía. Entonces el punto primero, esto ya lo deben saber de memoria igual, ¿cierto? El punto último igual a nodo. En este caso sería nodo. Bueno, en lugar de hacerle este nodo, porque pues igual lo tengo que llamar después, voy a colocarlo por acá. Elemento, voy a llamarlo elemento insertar. Mejor, elemento insertar sería igual al nodo con el código. Recuerden que tenemos nodo, miren que él dice código y nombre, ¿cierto? Nodo con el código y con el nombre. Elemento insertar. Entonces el punto primero igual a el punto último igual elemento insertar. Y listo. Y en el caso contrario, si el elemento que voy a insertar no es el... bueno, recuerden que el tamaño se aumenta, igual lo aumento por acá afuera, ¿cierto? Es el punto size más igual 1. Entonces, en caso contrario, si la lista no está vacía, entonces
lo que hacemos es que primero al puntero del último, decimos el punto último punto siguiente, va a ser igual a elemento insertar, ¿cierto? Y posteriormente, una vez ya le hemos dado al puntero, recuerden que lo que hacemos es decir, ser punto último será igual a también elemento insertar. Primero, al puntero del último lo dirigimos hacia el elemento y ya una vez que lo hemos dirigido el puntero del último al elemento, al último le decimos que tome el valor de este elemento. El último pasa a ser el elemento, ¿cierto? Ahí básicamente ya hemos hecho la implementación de el agregar último, aumentamos el tamaño. Y listo, por ahí ya está lista nuestra función para insertar. La función para recorrer. Voy a decirle self recorrer. Voy a decirle que me recorra. El recorrido entonces será ¿cómo? Va a ser igual a ser punto primero. Lo de siempre, ¿cierto? Ser punto primero. Entonces, mientras haya un elemento en auxiliar, ser punto primero, mientras haya un elemento en auxiliar, le voy a decir que me imprima. Voy a imprimirlo de otra manera. Le voy a decir que me imprima aux.código, coma, de ahí que me coloque, por ejemplo, una flechita, coma, aux.nombre. aux.código, coma, aux.nombre. Coma, y le voy a decir que aquí me ponga una barrita para que me muestre simplemente una división aquí. Y le voy a decir que me finalice con comillas. Es decir, cuando yo le doy este end, recuerden, ¿qué ocurre cuando yo les digo este end? Cuando yo le doy este end, lo que él hace es que él cada vez que lo recorra, lo va a colocar el elemento al lado. No va a ser un salto de cabo. Me lo va a colocar justo al lado. De manera que cuando empecemos a ejecutar la implementación, se me coloquen los elementos al lado. ¿Listo? Y le voy a decir que aux va a ser igual a aux.siguiente. Aux va a ser igual a aux.siguiente. Y listo. Hasta ahí está la implementación para el recorrer en la lista. Y de una vez aquí, como es una lista hash, voy a hacer la implementación de la función hash para convertir el código en una clave. Y voy a hacer una muy elemental. Voy a decirle de que me defina una función hash. De función hash 1. Pueden haber, recuerden, más funciones hash. Pero en este caso le voy a decir que me defina una de función hash. Entonces, dejémosle. De función hash que me va a obtener el código. Él simplemente me va a hacer lo siguiente. Obtengo el código y le voy a decir que me retorne código módulo 5. Voy a hacer una lista básicamente que tenga un arreglo que tenga 5 posiciones y cada una de esas 5 posiciones va a tener una lista. Va a tener una lista hash. Entonces, como voy a hacer un arreglo de 5 posiciones, por eso le digo que me retorne simplemente el código que le saque el módulo de la división entera entre 5. Si recuerdan el módulo, ¿cierto? La operación módulo, ¿qué hace? Coge el código y a la división entera, hace una división entera entre 5 y me devuelve el residuo. Como es división entera entre 5, el residuo puede ir entre 0 y 4. No va a ser ni mayor de 4, ni va a ser menor de 0. Siempre va a ser el residuo, va a ir entre 0 y 4. Entonces, esas posiciones van a ser los índices de ese arreglo. De eso se tratan las funciones hash. Miren, la función hash me está devolviendo un valor que va a ir entre que va a servir como índice. Ese es el que va a servir como clave. El valor que sea entre 0 y 4. Y listo, bien. De ahí vamos a hacer la implementación de nuestro main. Voy a hacer básicamente la implementación del programa principal. Voy a decirle from OS import system, ¿cierto? Para poder limpiar la pantalla. Le voy a decir from lista hash se llama from lista hash import
lista hash. De aquí le digo que me cree la tabla hash. Ojo, aquí voy a crear la tabla hash. La tabla hash, recuerden que va a ser un arreglo. Y este arreglo va a estar con posiciones definidas. Básicamente, recuerden que en este lenguaje de programación en Python, todo funciona básicamente en listas, basándose en listas. Por lo tanto, cuando yo lo creo de esta manera, estoy declarando en Python que estoy creando una lista. En este caso, pero es una lista de tipo de las que Python tiene predeterminadas. Esta tabla entonces me va a funcionar como un arreglo. Entonces le voy a decir que for i in range 5, porque voy a hacer un arreglo de 5 posiciones, le voy a decir que tabla hash. Recuerden que en el caso de Python es .append, ¿cierto? Porque estoy creando, recuerden, un arreglo, en este caso. Tabla hash.append y le voy a decir que me coloque un elemento tipo lista hash. Entonces, de este modo, con este for, estoy creando este elemento, un arreglo. En este caso, este arreglo tiene 10 posiciones, pero yo lo estoy creando con estas 5 solamente, con estas primeras 5, para efectos de demostrar y mostrar, pues de demostrar cómo funciona la tabla hash. Entonces, miren, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4. Miren que el índice, cuando yo le ejecuto la operación módulo al código, me va a devolver bien sea un valor 0, un 1, un 2, un 3 o un 4. No me va a devolver más. Entonces, esa clave va a ser la que me va a indicar cuál posición de la tabla hash va a ser en la cual se va a ingresar la lista. Entonces, miren que esta tabla hash va a tener 5 listas, desde la posición 0 hasta la posición 4. En cada una tiene una lista hash, que es una lista enlazada, ¿cierto? Una lista simplemente enlazada. De hecho, en lugar de haberle nombrado lista hash, le hubiera podido nombrar como lista simplemente enlazada. Y lo hubiera dicho aquí, pues que es una lista simplemente enlazada. La nombré tabla hash o lista hash porque tiene la función hash, recuerden, que es la que me va a definir la clave. ¿Listo? Entonces ahí la he creado y voy a crear el elemento h, que es el que me va a hacer la función, básicamente. Este elemento h es un elemento de tipo lista hash. Es un elemento de tipo lista hash. Pero este elemento h básicamente me va a servir para ejecutar la función hash. Entonces, aquí le voy a poner un comentario. Crear un elemento para ejecutar la función hash. ¿Listo? Voy a decirle que me cree un elemento para ejecutar la función hash, que es independiente a esta tabla hash, pero es un elemento lista hash que contiene esa función. De hecho, esa función de punto la pudimos haber creado aquí en el main. No había problema con eso. Lo pudimos crear en el main para poder ejecutar. ¿Listo? Ahora sí voy a crear un mientras. Le voy a decir while true. Voy a hacer un ciclo que me va a ir funcionando solamente para mostrarme. Tipo, como hicimos la lista de reproducción musical. Le voy a decir, voy a llamar aquí una variable llamada continuar de una vez, que va a ser igual a input. Básicamente que le pregunta a la persona, ¿desea continuar? ¿Desea continuar? Aquí sí, /no. 2 puntos, espacio, desea continuar sí o no. Entonces, la persona va a ingresar si desea continuar o no, y aquí vamos a decirle if continuar, lo de siempre, ¿cierto? Es exactamente igual. Miren que esto es programación básica. Or si continuar es igual, exactamente igual a n, o continuar exactamente igual a n mayúscula, por si acaso si tenemos activadas las mayúsculas, entonces ¿qué me va a hacer él? Me va a hacer un break, ¿cierto? Y por fuera le voy a decir que me confirme. El programa ha finalizado.
Aquí la N también, para que se vea mejor, para que no vaya a aparecer ahí. El programa finalizado, listo. Entonces, esto es básicamente lo que me va a hacer el while. ¿Qué me va a hacer este while? Lo voy a hacer rápidamente para que puedan hacer ustedes la otra implementación. System, le voy a decir System Clear. Él me va a limpiar pantalla. Lo primero que voy a hacer, pues voy a hacerlo sin validación, para que pues no tardemos tanto tiempo. Le voy a decir for i in range 5. Le voy a decir que me haga un for i in range 5 y que me haga tabla hash en la posición i punto recorrer. Recuerden que cada uno de esos elementos de tabla hash es una lista hash. Y le hicimos la implementación de la operación recorrer. Entonces él me va a ir mostrando. Cada vez que ingreso un valor, él me va a recorrer la tabla hash en la posición. ¿Cierto? Él va a hacer eso. Me lo va a ir recorriendo. For i in range 5. Entonces él me va a recorrer cada uno de los elementos. Él me va a hacer la ejecución, el recorrido del elemento. Es más, le puedo decir, colocarle aquí lista, por ejemplo, lista, o lista hash, por ejemplo, más str, que me lo convierta acá en caracteres correctos, stri, a ver, lista hash stri más corchetes, igual, coma, tabla hash y punto a recorrer. Entonces él lo que va a hacer es, de hecho, digámosle, a ver si lo hace ahí, y el end va a ser ahí. Bueno, una vez que haga el recorrido, le puedo decir que haga un print, comillas, para que me haga un salto de carga. Y listo. Y de aquí, entonces le voy a decir, voy a ingresar el valor, los valores los voy a solicitar por teclado. Entonces le voy a decir, por ejemplo, el código. El código voy a decir que el usuario lo ingrese por teclado. Voy a decirle input. Backslash le voy a decir por acá abajo, digite el código. Digite el código, luego le coloco, bueno, este código recuerden que no puede ser de tipo carácter, porque le voy a ejecutar la función hash. Como le voy a ejecutar la función hash, que el código lo que hace la función hash, recuerden que lo que me hace es el código, le saca el residuo de la división entera entre 5, entonces aquí lo debo pasar a entero, ¿cierto? Le digo int, digita el código, listo. Ahora sí acá le voy a decir que nombre va a ser igual a input, digita el nombre. Como el nombre sí es una cadena de caracteres, aquí sí solamente lo coloco con input, no lo convierto a entero. Entonces, ahora miren la ejecución de el almacenamiento en la inserción en la tabla hash. Voy a decirle clave, voy a colocar la clave, va a ser igual. Recordemos que creamos acá un elemento h, que es el que me va a ejecutar la función hash. Entonces yo le digo h punto, miren, ahí está, función hash, ¿con qué valor? Con el código. Entonces al código me le va a ejecutar la función hash y el valor resultante, miren que lo que hace el código es me va a devolver el residuo de la división entera entre código y el valor 5 y me lo devuelve y se lo entrega a clave. Entonces voy a tener ese valor en clave. Y ahora lo que voy a decir es tabla hash en la posición clave punto insertar el valor que ingresé. Código, coma, nombre. Básicamente, la lista hash que creé en la H para que me cree la función, la creé sin información. Por esa razón es que al nodo le dije que código por defecto sea none y nombre por defecto sea none, para que no me genere error aquí, porque esta H le estoy diciendo que me genere una lista hash sin información, solamente para que me haga la función hash aquí.
con el código, me genera la clave que voy a almacenar en la tabla hash. Y listo. Por ahí tenemos lista la implementación. Vamos a revisar el funcionamiento. Voy a decirle run. Miren, él básicamente me deja estos espacios en blanco, por lo que les dije, aquí no validé. Básicamente hubiera validado que si alguna información ya estaba ingresada, que no me muestre este espacio en blanco, ¿cierto? Básicamente es el porque me ejecuta estos espacios y me está ejecutando esta muestra. Entonces le digo, digita el código, por ejemplo, un código cualquiera, el 2030, supongamos. Digita el nombre, voy a ponerle Diego. ¿Desea continuar? Le voy a decir que sí. Entonces miren que él ya ingresó en un elemento, en una de las listas, y ingresó el valor 2030 Diego. Voy a decirle otro código cualquiera, 344, por ejemplo. El código 344, no sé, Luis, por ejemplo. Entonces, ¿desea continuar? Sí. Entonces miren que él ya ingresó. Ah, bueno, no me está mostrando, es lo que le di aquí adelante, ¿cierto? Que me muestre lista hash. Ah, bueno, esto lo voy a colocar de otra manera. Bueno, ingrese código 655, por ejemplo. El 655 digita el nombre Pedro. ¿Desea continuar? Sí. Miren que el 655, el residuo de la división entera entre 655 y 5 me da 0. Por eso él lo ingresa en el índice 0 también. Él lo está ingresando aquí. Si lo ven, junto con el elemento Diego. Está haciendo esto. Está ingresando los elementos según el código. ¿Listo? Hasta ahí estamos viendo que nos está funcionando 323, por ejemplo. El código 323, nombre Carlos. Desea continuar así para que lo muestre. Miren que aquí va ingresando los valores en elementos de esta tabla hash en posición diferente. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, no entendí ahí cómo los organizó uno al lado del otro y otros debajo. No entendí ese pedazo. Ah, bueno, te voy a hacer lo posible. Espera un momentico, entonces voy a hacer que... listo, voy a hacer algo más. Voy a decirle aquí print, más bien que me imprima esto. Lista hash, hasta aquí. Y aquí end, igual, comillas, comillas, para que me lo muestre al lado. Y lo podamos ver mejor implementado. ¿Listo? Print esto, luego me dice tabla hash.i.recorrer, listo. Entonces, voy a recorrerlo otra vez. Mire que ahí él me crea las 5 listas hash. ¿Listo? Me crea la 5 listas hash. Yo lo primero que hice fue decirle que me coloque el código 2030 y el nombre Diego. Listo, desea continuar, sí. Entonces miren que el elemento Diego, el código 2030, ¿qué hizo con el código 2030? Me le aplicó la función hash. ¿Cuál es la función hash? La función hash es que ese código lo divide entre 5 y el residuo lo entrega. Él me devuelve el residuo de la división entera entre el código y 5. Este número dividido entre 5 me da como residuo 0, ¿cierto? No sé exactamente pues cuál es la clave, cuál será la división, pero lo que me interesa es el residuo. El residuo entero el residuo de la división entera entre este número y el 5 me da como residuo 0. Entonces, la clave va a ser 0 y él me coge en la tabla hash, en la posición 0, me inserta el código y el nombre. Y cuando yo le digo insertar código nombre, él lo que me hace es en esta lista, porque en cada una de estas posiciones del vector hay una lista hash. Y en esta lista lo que me hace es ingresarme un nodo con este elemento. Con el elemento 2030, Diego. Miren que yo lo estoy imprimiendo. Cuando yo le ejecuto la función recorrer, le digo que me ejecute el nodo, el código, después que me coloque la flecha, después que me coloque el nombre y después que me finalice con este elemento. Y le digo end igual, comillas, comillas, para que el elemento que vaya a ingresar después me lo coloque al lado de él, no me lo coloque abajo. Si yo le digo, por ejemplo, el código 344,
La división entera entre 344 y 5, ¿cuánto me da de residuo? Mientras coloco el nombre. Creo que uno, profe, ¿no? Ojo, la división entera entre 344 y 5, ¿cuánto daría? 34 dividido entre 5, ¿cuánto da? Da 6 por 5, 6, ¿cierto? 6 por 5, 30. A 4, a 34, quedarían 4. Baja el otro 4, ¿cierto? Y entonces A uno. 44 dividido entre 5, ¿cuánto nos daría? 8. 8 por 5, 40. A 44 nos sobran 4. 4. Por eso es que lo dicen entre 5. Cuando esta cifra sea 5 o sea 0, el residuo va a ser 0. En todos los demás casos, el residuo va a ser este mismo número de aquí. ¿Listo? Entonces, miren, que Joana me la va a ubicar aquí en la lista hash 4, porque el residuo es 4. Miren que yo le digo continuar sí, me la ubica acá abajo. Yo le digo el código, por ejemplo, 2323. Nombre, Pedro. Este Pedro, ¿dónde se va a ubicar? Y el 3. La En la lista 3. 3, ¿cierto? Porque el residuo es 3. Mire, me lo ubica en la lista 3. Que voy a colocar uno con el código 833. Por ejemplo, Luisa. ¿Dónde me la va a ubicar? Al lado de Pedro, en la 3. Correcto. Mire, le digo que sí, continuar. Bueno, pues la implementación está también hecha. Mire que me la pone al lado de Pedro. Claro, en la lista 3. Está haciendo básicamente esto. Lo que pasa es que yo lo estoy visualizando como si estos 5 elementos los colocara, pues los colocara de forma vertical, ¿cierto? Aquí están mostrándose de forma horizontal. Se me están agregando elementos de acuerdo a lo que me está quedando en el residuo. ¿Ya es más claro, señor William? Total, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Si yo le coloco el código, por ejemplo, 555, 555, el nombre, por ejemplo, Andrés, él me lo va a ubicar ¿dónde? En el 0. En el 0, ¿cierto? Mire que me lo ubica ahí arriba. Porque el residuo de la división entera es 0, entonces él utiliza el espacio 0. Miren que son listas de elementos. Ya no me está colocando los elementos en fila, sino que me está colocando la lista de elementos. ¿Listo? ¿Sí es claro todo hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ustedes van a hacer la implementación de las otras operaciones. De la operación buscar y de la operación, ¿cuáles que faltan? Buscar y eliminar, para quitar el elemento de la lista. Profe, ¿Señor? disculpa, puede ser algo tonto, pero entonces esto sería como una tabla en código, algo así, ¿cierto? Pues que el vector sería como el índice de la tabla o la columna o el número de la columna. El vector no es el índice. El vector es el No, no, elemento que tiene las listas. sí, sí, pero como, pues prácticamente es como una tabla de eso, ¿cierto? Es que es una tabla. Es que esta es una, pues una tabla, por eso se llama tabla dispersa. Mire que la tabla no tiene un orden específico. La tabla lo que hace es que de forma dinámica le va agregando elementos según usted los va ubicando. Pero recuerden que el mostrarlos no es una operación tan óptima en este tipo de tablas. Lo que sirve es el buscar. Porque cuando usted ejecuta buscar, usted debe ejecutarle la función hash para poder saber en qué posición está el elemento y de ahí ya lo busca. Sí, y si digamos el número del vector, que es como por el que él se basa, en el que se basa según el módulo pues, del código, no se podría también almacenar como de otro modo, en base a un string, digamos. Pues que en este caso el código no sea, sino también un string. No le estoy entendiendo la pregunta. A ver, él utiliza como un vector, ¿cierto? Y en base al vector hace la función que es, pues, una división modular y según el código que uno ingrese, así va acomodando los datos.
pero siempre se basa en el código para acomodar los datos, obviamente, para organizar la lista o para ubicar, darle una posición. Claro, es que ese es el propósito de la tabla Sí, hash. que si hay Precisamente otro modo es, también, en vez de números, también para que él ubique alguna posición. una letra, claro. Por ejemplo, en el diccionario usted puede colocar palabras. Ahí lo que hace usted en este caso sería, si usted coloca una cadena de caracteres, esa implementación se puede hacer después, que lo que haga el programa sea convertir, por ejemplo, ahí lo que tocaría es convertir esa cadena de caracteres a los valores ASCII. Puede coger el valor ASCII de cada letra, sumarlo, y ese total, esa es otra de las funciones hash. Quería mostrarles esta, pues que es la más elemental para que ustedes puedan hacer la implementación. Pero la idea es que hay otra función hash, claro, lógicamente, que a usted lo que le hace es, por ejemplo, usted, no, lo que usted debe hacer es, por ejemplo, a cada letra le saca el código ASCII, esos códigos ASCII usted los suma y eso le da un valor entero. A ese valor entero también le saca el mismo módulo, 5, y ese es esa es la clave con la cual usted va a almacenar el valor. Si estoy Ah, ok, respondiendo a su profe, sí, esa pregunta, era la pregunta, gracias. con gusto. Sí, claro, esa implementación es a través también de otra función hash. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces hagamos esa actividad, por favor, muchachos. Les voy a dar, ¿qué serán? Unos 30 minuticos. Yo 30 sí tengo minutos. una preguntita, qué Señor pena. Juan Diego, cuente. Estas listas hash de cierta forma quedan o dejan de ser dinámicas, ¿cierto? No, sigue Porque siendo siempre dinámico. O vamos sea, a lo que no necesitar es esa, dinámico es el pues vector que siempre se las vamos, está almacenando. Pero cada una de esas exacto. posiciones tiene una lista dinámica. Observe No, usted sí, que se están, sí, de forma dinámica, se están rellenando. sí, perdón, pues me equivoqué diciendo, en la parte que dice lista hash, que es la que no es dinámica, la regla, el vector, El vector, ¿siempre ajá. se tendría que hacer con un vector o hay posibilidad de hacerla también con una lista para que sea también dinámico esa parte? Pero es que ahí no habría sentido de hacer como tabla hash. El sentido es que sea un arreglo dinámico, que sea un arreglo para que de esa forma no se salga de ahí y pueda hacer usted una búsqueda pues apropiada. Es que al Ah, hacerlo listo, profe. dinámico, usted hace que se vuelva más complejo y se sale de la definición de una tabla hash. Listo, profe. Listo. Profe, creo que se cayó Repli porque a mí tampoco me funciona. Parece que se cayó, sí señor, eso estoy viendo. Pues entonces intentemos, porfa, hacer que funcione. Entonces esa es la actividad que tendrían. ¿Listo? De hacer la implementación del... Voy a decirle aquí, la voy a recargar esta página. Listo, miren. Ahí está pues la implementación. Si quieren, ahí les dejo la implementación de el insertar y del recorrer y de la función hash para que ustedes puedan hacer la implementación. Miren que básicamente esto es complementación de lo que hemos visto. No es ni difícil eso, pero la idea pues es, lo difícil de pronto es entenderlo en un principio. Pero miren que no hay, pues no veo mayor dificultad en ese tipo de ejercicios. No es de cuidado y es básicamente implementación de lo que hemos hecho. ¿Listo? Entonces les voy a dejar la media horita para que ustedes hagan esa implementación. Espero ver resultados. Si no, pues se las voy a dejar de consulta y las voy a incluir en el parcial. Por lo menos hagamos el intento. Por favor. Profe, y las diapositivas donde estaba como la parte teórica, ¿la tienes? Sí. La muestran en el campo, pues en el módulo. ¿Perdón? ¿Cuáles? La que estabas ahorita proyectando, pues de las Ah, funciones sí, que sí, tiene. sí. Pues es una sola diapositiva. Igual sí, esa se la subo. Les subo pues igual el video de la implementación y les coloco también el video, las diapositivas. Bien, muchachos, ¿cómo les fue?
Fácil, difícil la implementación. ¿Quién la estuvo haciendo? ¿La intentó hacer para poder ver la implementación? Profe, yo tengo la implementación del eliminar, pero pues no sé qué tan bien estará hecha. Si quiere, te las presento. Pues él me elimina, pero el último elemento. Ok, si quieren, mirémosla. Sí, listo. Entonces Me ya, dejo de compartir para que pueda compartir usted. Ujú. listo, ya voy a compartir, profe. Listo. Esta es la implementación. Si quiere, le doy mando, profe, y No, tranquilo. prueba. Listo. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ah, espere, que estaba implementando por acá otra. Ah, Estaba haciendo el tranquilo. del buscar y Adelante. bueno, voy a eliminar, por ejemplo, el de la primera lista, Ajá. pero entonces yo hago es esto, ingresa el código, el elemento a eliminar, ¿quiere eliminar el elemento? Sí, entonces voy a continuar y él lo elimina. Ujú. Sí, se fijó. Y, por ejemplo, el 454, que es el primero y último a la vez de esa parte de la tabla, ¿cierto? Sí, señor. También lo elimina. No sé si cumplí con lo que quería, profe. Sí, está bien. Y el primero, por ejemplo, es el Juan 2030. El 2030 no creo que me lo elimine, porque solo hice la implementación para que eliminara el último. Ah, ok. Pero sí le va No sé funcionando si aparte. sí, me eliminas el último. Pues el código que Ah, de ese ya. no Lo que determina hizo como fue, tal el... lo que hizo fue eliminar último usted. Ajá, exacto, sí. Pero lo que hago, o sea, lo que hice fue que según el código se posicionaba en una de los vectores, del vector, ¿cierto? Ajá, muéstrame Porque el eso código, es, por favor. Parémoslo, por favor. señor, Parémoslo, por favor, el ejercicio. No, 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 de compartir no, en el ejercicio. profe, no le entendí, qué pena, perdón. Stop, en el stop que está ahí encimita. Ah, Ajá, listo, en el código muestre, por favor. entonces, listas, este es el eliminar. Eso fue lo que hice. Hice esta validación porque se me presentó un caso que era que, por ejemplo, estaba este último elemento, o pues Claro. este único elemento, y trataba de eliminar uno de esta misma posición y me marcaba error. Entonces validé esa parte. Ah, muy bien, excelente. Y ya en el main, no sé si, en el main lo que hice fue pues preguntar si quería eliminar el elemento y si era así, realizaba la función hash y después de encontrar pues como la posición en la que quería eliminar, realizaba la eliminación de esa parte de la Excelente, tabla. muy bien, sí, señor. De hecho, si usted se fija, eh, esa función hash la puede realizar afuera, después de código. Ah, bueno, sí.
De Sí, todas para no maneras, que la repetir necesita tanta... para eliminar, para- para insertar y para el otro. Bien, si quiere Ajá, complementemos la de eliminar de una vez, pues con la implementación que se está haciendo. y Eso es lo adecuado, muy bien. Primero encuentra listo. la También clave. hice esta parte, perdón, lo interrumpo, profe. También Ajá. hice esta parte del len, por si de pronto no es un 5 sino un 6, entonces él ya automáticamente envía como dato. Pues modifiqué esa parte de la función hash, no sé si estará bien. Era Muéstrame la para que el implementación código. de la función hash, por favor. Listo, yo se la muestro. Pues lo único que hice fue reemplazar ese 5 que tú tenías ahí por un valor que se da automáticamente con este dato de acá. Ah, excelente. Por si coloca un valor diferente en el vector. Sí, por si la lista hash no es de 5 sino de 6 o de 7, él directamente envía ya aquí el tamaño y hace la parte del código. Pero entonces, si tú lo haces, por ejemplo, 6 dividido entre 5, ¿cuánto te da? Profe, me mató. Ya. 6 dividido entre 5 da 1. 1 por 5, Sí, 5. A 1. 6, 1. Sobra 1. No hay necesidad de darle ese len. Ah, ok. Ah, ya entiendo. Es que el len Pero es... no, o sea, era Ah, por esta ya. parte de acá. Si cambio esto aquí y esta parte de acá, fue pues como la validación que traté de hacer. Ah, ok, listo. Vámonos, por favor, Listo, a la lista hash. ya voy. Listo. En eliminar. Bueno, tú Profe, si dices que quiere si le está doy mano. vacía, entonces cerró, la lista está vacía. Si el tamaño... Ah, bueno, si la lista está vacía, simplemente le hubiera dicho pues que devuelva false. Bueno, en fin. Ah, bueno. Sí, porque pues devuelve false solamente. Si la lista está vacía, return false y listo. Entonces uno valida eso en el programa, ya en el main. Le dice si por ejemplo, si eliminar, entonces, si eliminar el elemento, y falta en eliminar self, coma, código. ¿Cómo lo llamaste tú el elemento? ¿El qué, profe? Perdón. En la definición de la función, en eliminar self, coma, Eh, código. No, ahí, en eliminar self. Ahí, después del self, sí, acá. ajá, coma, Poner un código. coma código. Ujú. Listo, ahora sí. Y el if, self.size mayor que 1, enter, después de los dos puntos. Ahí sería if self.primero, punto código. ¿Código fue que se llamó? Sí, ¿no? Sí, señor. Doble igual a código, dos puntos. Este es el caso, es lo que pasa es que el auxiliar le estamos diciendo mientras que auxiliar es punto siguiente, ¿cierto? No está tomando al primero. Entonces, si el código que coincide, que estamos colocando coincide con el primero, entonces ahí le decimos el punto primero, punto siguiente. Sí. Igual a self punto primero. Uy, Entonces, perdón. punto size menos igual 1. Self, perdón. Punto size, el tamaño. Menos igual 1. Entonces ahí tendría que salirse. Porque si es el primero, tendría que salirse. Igual arriba, si la lista está vacía, tendría que salirse. Entonces un return o un Un break, return ¿cierto? o break, sí. Pues dependiendo cómo lo estés ejecutando. Como no lo estás validando por fuera, entonces habría que darle break. Break. Y arriba también, en ese print error lista vacía, habría que decirle break. Listo. Igualmente Else. aquí Después abajo. de 6, in, else.
Listo, entonces, aux igual a ser punto primero, el que sigue. Ahí abajito lo tienes. Pero eso, muy bien. Uy, espérame que me puse. Perfecto, dale clic al main, antes de darle eso, mejor. Y de ahí otra vez a lista, a lista hash. Listo. Listo, aux igual ser punto primero o el aux punto siguiente diferente de... bueno, diferente de ser punto último. Uno puede colocarle simplemente... Listo. Enter. Después de eso. Ahí, eso. If. Aux punto siguiente es doble igual a código. Aux punto siguiente punto código. Perdón, me olvidé. Doble igual a código. Entonces, aux punto siguiente Sí. igual a Aux, punto siguiente, punto punto siguiente. siguiente. Ese es el caso si no es ni el primero ni el último. Si el que está en la mitad, por ejemplo, entonces a los puntos siguientes lo direcciona al último, al que sigue después del que se va a eliminar. Así, ¿cierto? Sí, señor. Ser punto 6 menos igual 1, eso pues se lo puede uno colocar por fuera, ¿no? Porque estamos diciéndolo en todos los casos. Ujú. No. No. Coloquémoslo ahí. ¿Sabe por qué? Porque le estamos diciendo breaks después de eso. Ah, sí, señor. Menos igual 1, Aquí sería el break. break, Ajá. ¿no? Aus igual aus punto siguiente, sigue, listo. Y si en el caso en que no lo encuentra, no, ahí iría, no, porque si cuando ya llega el último y no lo encuentra, él no se ha salido. Ujú. Él lo hace por el else, él se sale de ahí, pero entonces hay que quitar ese último cell punto 6 que está abajo. Y ese Y le cell coloco punto un último break. igual aux también hay que quitarlo y ese aux punto siguiente igual non también hay que quitarlo. Más bien, ya. Y en el caso, ahí sí está validándose si es mayor que si es 1, entonces él llega a ser punto primero igual non, al punto último igual non. Ujú. ¿Listo? Si él llega al último, y si no lo encuentra, no hace nada. Yo creo que ya Mm, debería funcionar. listo. Ahora lo probamos entonces. Oh. El break está fuera del... 25. Claro. Es que lo que pasa es que no hay ese break, ahí no iría. Sería return false. En lugar de ese break de ahí debajo también lo mismo, porque es que el break funciona es mientras hay un while. No, ese Ok. es true. Por ejemplo, en este sí funcionaría. Pero entonces, no, antes que le des, ahí en el cell, si es el primero, el return es true, porque encuentra el dato y lo está eliminando. Sí, En sí, este señor. caso segundo también, hay que decirle return true. De una Acá. vez para que lo saque y le da, porque lo está encontrando y lo está eliminando. Listo. Y en este también iría, ¿no? Bueno, no, fuera del while. Después de los puntos siguiente, sí, también. Pero es que en ese caso, sí, también. También, return true.
Ah, pero es que si el tamaño es 1 y el elemento no es el que uno está eliminando. Está eliminando el primero y el último a la vez. Ah, no, es que él utiliza la clave. Pero es que, No claro, sé. está eliminando el primero y el último, los está volviendo no. Pero es que puede haber un caso, por ejemplo, tú ejecutas la clave. A ver, hagámoslo. Digita el código, por ejemplo, Sí. cualquiera. 30. 30. Ajá, y el eliminar no. Con el nombre cualquiera. Ajá. Desea continuar sí. El 20. Eliminar no. El nombre Carlos 42. No. María. Ah, perdón. Oh, sí, no importa. Cualquiera. En el siguiente. El que quieras tú. El 15, por ejemplo. Desea eliminar no. El nombre que tú quieras. Continuar sí. Ahí, por ejemplo, digámosle el 20. Eliminar sí. Ajá. A ver. Ah, nos quedó faltando pasar el dato código en el main. Ah, pasarle el dato, sí. Hay que volverlos a ingresar otra vez. Eliminar código, claro, sí, señor. Muy bien. Sí, faltó Si eso. me permite, pero me profe un momentico. Qué pena. Tranquilo. No, N era. La embarré. Pues lo validó con el N o con la S. No, y no importaba. Ah, Sí, con la N y con la S, pero de pronto me marcaba error, no sé. si desea eliminar, deseo sí, sí. Mm. Como no dígito sí, ahí no pasaba nada. Sí. Bueno, Ahí si marca cualquier cosa no pasa nada. sí, señor. La volví a embarrarla. No, no importa. Porque como no digito eso, mira que ahí aparece. Es que si uno pone Sí. la S para eliminar, ahí sí lo elimina. ¿Va a tener 42 o qué pusimos? Sí, señor. Ahora el Usted me dijo que 20. eliminara el 20, ¿cierto? 20, ajá. ¿Desea Sí, eliminar el elemento? Sí. ¿Desea continuar? Sí. mira, ahí lo quitó. Mm, Estaban a mitad, el 20. Ahora, por ejemplo, dale el código. Ah, no, es que no es el último. Listo, el 15. ¿Desea eliminar? Sí. Debería eliminar el último. Ahí lo eliminó. Vuelvo y digito. Sí, 15 y eliminar sí. ¿Desea continuar? Sí. No lo está No lo eliminando. elimina. A ver, ¿por qué? A ver, asunto siguiente, punto código igual código. Es que no llega hasta allá. Quítale el diferente, es el punto último. Arriba donde dice whileout punto siguiente. Ahí, quítale eso. Solamente deja aux punto siguiente. Solamente y dos puntos. Es decir, mientras haya algo en aux punto siguiente. Eso. Ajá. Listo. Porque es que él no llega al último. No está llegando al último. Hay que hacerlo todo. Era el 15. Ah, bueno, 20, sí. Ajá.
¿Probamos ahí? El 15, porfa. Para mirar solamente el 15, ajá, listo, 15, eliminar no, cualquiera. Listo, continuar, sí, ahí probemos. El 15. Ah, no, el 20 primero. Eliminarlo, sí. Listo, 15. Mire, lo elimino. Ya. Ahora sí 20, ponle. Verás que nos vamos a poner 30, sino 20. Ese es lo que habría que validar, pero dejémoslo así por ahora. 20 y dale Enter, eliminar sí. Él lo va a quitar. Mira, lo quita. Y el 20 no era el 30. Sí. Sí, pero el resto pues sería validar eso nomás. Es porque ahí tú le estás diciendo que el primero sea no y el último sea no cuando el tamaño sea 1. Sí, señor. Sí, pero de resto está bien, habría que validar eso nomás. Bien, muchachos, Listo, profe. entonces, sí, en la siguiente sesión, gracias, Qué pena. Diego, muy Cerrar el amable, programa. Listo. muy buena implementación. Entonces, en la próxima Listo. sesión vamos a seguir, a acabar de hacer esa implementación para, pues, con el buscar rápidamente y comenzaremos a trabajar, a ver en la teoría sobre árboles binarios. De manera que, por favor, se preparan para el jueves próximo para comenzar a hacer exposiciones, quienes hagan falta. ¿Listo? Sí, Profe, no, ya son preguntas por las notas. He estado acabando de calificar, he estado bastante atareado. Me excuso con ustedes. Uno pensaría que porque no está yendo, no se está moviendo de acá, tiene más tiempo, pero a mí me ha resultado el contrario. ¿Listo? profe, Y el martes tenemos el quiz. ¿Señor? hay pendiente el martes, sí, el quiz. Sí, el martes. El Bueno, señor, martes lo hacemos el quiz 3, creo que es el que nos hace falta todavía, ¿cierto? creo que sí. Sí, señor. Y el quiz tendría, pues sí, el quiz tendría lo de hoy, para que no estemos tan cargados. Básicamente por lo que hemos visto de tablas hash. Básicamente sobre tablas hash. ¿Listo? Bueno, profe, feliz noche. Igualmente, muchachos, feliz noche. Muchas gracias por su tiempo. Muchas Cuídense gracias, mucho. profe. Que les vaya muy bien. Gracias.